Hola, mi nombre es Rafael Mejía Meneses. Este es un video como parte de la actividad 2 de la materia de Derecho del Trabajo en México. Hola, en este video voy a analizar el caso de Lagos del Campo contra versus Perú. Este caso fue resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 31 de agosto del 2017. Este caso es muy importante en materia laboral porque fue la primera vez que la Corte Interamericana declaró la violación directa del artículo 26 de la Convención Americana, es decir, que reconoció la protección internacional del derecho a la estabilidad laboral como un derecho humano exigible. Primero vamos a entender los hechos. El señor Alfredo Lagos del Campo trabajó durante más de 13 años como obrero en una empresa llamada Ceper Pirelli en Perú. Además de ser un trabajador, fue elegido también presidente del comité electoral de la comunidad industrial de la empresa. Esto quiere decir que también era representante de los trabajadores. En 1989 se realizaron elecciones internas dentro de la empresa. Posteriormente, estas elecciones fueron anuladas por el Ministerio de la Industria debido a irregularidades. En ese contexto, el señor Lagos del Campo concedió una entrevista a la revista La Razón. En esta entrevista, él denuncia que el director de la empresa había utilizado chantaje y coerción para manipular el proceso electoral. Esto es importante destacar, ya que estas declaraciones las hizo en su calidad de representante de los trabajadores y dentro de un debate relacionado con intereses colectivos. Sin embargo, la empresa consideró que sus declaraciones constituían una falta grave de palabra contra el empleador, así que como consecuencia, el 1 de julio de 1989 fue despedido. Debido a eso, el señor demandó ante un juzgado del trabajo en Lima. Y en la primera instancia el juez declaró que el despido sí era improcedente e injustificado, pero en segunda instancia el tribunal revocó esa decisión y declaró que el despido era legal y justificado. El señor Lagos del Campo intentó diversos recursos judiciales, pero todos le fueron rechazados. El resultado fue grave. Perdió su empleo, no fue reinstalado, no recibió indemnización, además perdió acceso a beneficios de seguridad social y pensión. Además, ya no pudo continuar ejerciendo su representación laboral. Ante esta situación, el caso lo llevó a la Corte Interamericana. Ahora bien, ¿qué derechos determinó la Corte que fueron violados? Bueno, en primer lugar, la libertad de expresión. La Corte señaló que las declaraciones del trabajador tenían interés público y estaban relacionadas con su función representativa. Por lo tanto, gozaban de una protección reforzada. El Tribunal Interno no realizó un análisis de proporcionalidad adecuado ni justificó por qué el despido era una medida necesaria. En segundo lugar, la Corte declaró la violación del derecho a la estabilidad laboral, protegido por el artículo 26 de la Convención Americana. Este punto es fundamental porque la Corte afirmó que el derecho al trabajo incluye protección contra despidos arbitrarios, acceso a recursos efectivos y reparación adecuada, ya sea mediante reinstalación o alguna indemnización. En tercer lugar, se violó la libertad de asociación. El despido no solo afectó al trabajador individualmente, sino que también afectó a los trabajadores que él representaba. La Corte explicó que este derecho tiene una dimensión individual y otra colectiva. Al despedirlo se debilitó la representación laboral y se generó un efecto intimidatorio para los demás trabajadores. Finalmente, también se violó el derecho al acceso a la justicia. Aunque el trabajador presentó varios recursos, ninguno fue efectivo. Hubo falta de motivación judicial y obstáculos procesales que impidieron una tutela real. Desde mi punto de vista, la resolución de la Corte fue adecuada y jurídicamente sólida. Primero, porque reconoce que los derechos económicos y sociales son plenamente justiciables. Segundo,
porque fortalece la protección de la libertad de expresión en el ámbito laboral. Y tercero, porque consolida la idea de que el derecho al trabajo no es solo un principio programático, sino un derecho humano exigible. Ahora bien, ¿qué habría ocurrido si este caso sucediera aquí en México? En nuestro país el trabajador estaría protegido por el artículo 123 de la Constitución Política, que reconoce el derecho al trabajo y la estabilidad en el empleo. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 47, también establece causas específicas de despido justificado. Si el patrón no acredita adecuadamente una de esas causas, el despido se considera injustificado. En este caso, el artículo 48 prevé la reinstalación o la indemnización constitucional, además del pago de salarios caídos y prestaciones correspondientes. Además, el artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo protege la libertad sindical y la actividad representativa. Si se acreditara que el despido fue una represalia por actividades de representación laboral, podría considerarse nulo. También debemos recordar que, conforme al artículo 1 constitucional, los jueces mexicanos deben aplicar el principio pro persona y el control de convencionalidad, lo que significa que están obligados a interpretar la ley conforme a los tratados internacionales, incluyendo la Convención Americana. En cuanto a los convenios internacionales, México ha ratificado el convenio 87 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, sobre libertad sindical, el convenio 98 sobre negociación colectiva y el convenio 111 sobre no discriminación. Estos instrumentos refuerzan la protección contra represalias por actividades sindical o representativa. En conclusión, el caso Lagos del Campo marcó un precedente histórico en el sistema interamericano. Reconoció que la estabilidad laboral es un derecho humano protegido internacionalmente y que el despido puede utilizarse como un mecanismo de represalia contra la libertad de expresión o la representación de los trabajadores. Si un caso similar ocurriera en México, actualmente existen herramientas constitucionales, legales e internacionales para proteger al trabajador. Este caso demuestra que el derecho al trabajo no es solo una relación contractual entre particulares, sino una garantía fundamental vinculada con la dignidad humana y la democracia. Es todo. Muchas gracias.